Muy buenas tardes, le habla el apóstol Oliver Escala. Bienvenido al servicio online de la Confraternidad Cristiana Nueva Jerusalén. Siéntese cómodo, busque su Biblia, busque su cuaderno, su lápiz y anote estos principios que el Señor va a impartir poderosamente sobre tu vida. Vamos a compartir el tema número 3 de esta serie: Cristo Jesús, el gran segador. Y vamos a leer en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 4, el verso 35 al 38. Dice así la palabra de Dios: ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que recibe el salario recoge frutos para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labraste. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Si nosotros estudiamos las parábolas que usó Jesús cuando Él predicó el Evangelio, Él siempre usaba los términos de siembra y los términos de cosecha. Él usó grandes parábolas como la parábola del sembrador, la parábola del trigo y de la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, para revelar y para ilustrar los misterios del reino de Dios. La mayoría de esas parábolas están en Mateo capítulo 13. Esto el Señor lo hacía, ¿por qué? Porque el contexto de la nación de Israel era eso mismo, era la agricultura, era la siembra, era la semilla. Ellos estaban habituados a ese lenguaje. Así que Jesús, de una manera pedagógica, usó esas ilustraciones, esa simbología, para darles a entender los misterios del reino del Señor. Por ejemplo, una de las parábolas que podemos aprender muchas cosas es la parábola del trigo y de la cizaña. En Mateo, vamos a buscarlo, Mateo, busquen ahí en su Biblia, Mateo capítulo 13, y vamos a ir viendo versículo por versículo. Mateo 13, verso 37 dice: respondió él y dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Así que aquí podemos ver a Jesús como un gran sembrador. El que siembra la buena semilla es Jesucristo. Así que si Jesucristo es un gran sembrador, el que siembra siempre va a esperar la cosecha. Quiere decir que Jesucristo también es el gran cosechador. También Él siembra la palabra, Él envía la palabra para que la palabra dé su fruto. Él siembra la buena semilla, que en el caso de esta parábola somos nosotros. Nosotros somos una buena semilla. Ahí donde usted está en su casa, diga conmigo: yo soy una buena semilla. La buena semilla va a dar buenos frutos. Tú tienes un ADN bueno. Tú tienes la naturaleza de Dios, tú tienes el ADN de Dios. Somos participantes de la naturaleza divina. Somos puestos en esta tierra para ser productivos y para dar frutos en el reino de los cielos. También Mateo 13, verso 38 dice: el campo es el mundo. Nosotros fuimos puestos en este mundo para manifestar a Dios, para manifestar la naturaleza de Cristo. Pero lamentablemente, así como Jesús sembró la buena semilla, también hay una contraparte, que es el enemigo, que es el diablo, que siembra la mala semilla, que es la cizaña. Dice Mateo capítulo 13, verso 38: y la cizaña son los hijos del mal. Por eso a veces hay tanta gente mala, tanta gente perversa, tanta gente que rechaza el Evangelio y hacen cosas incorrectas y son enemigos de Dios
porque su naturaleza es mala. Entonces la mala semilla sembrada por el enemigo la ciega. El tiempo de la cosecha es el fin del siglo y los ángeles son los segadores. Ahora, en la Biblia hay dos clases o dos tiempos referentes al fin del siglo. Cuando habla del fin del siglo, la palabra siglo en el griego es aion, que significa era, el fin de una era. Jesucristo en ese tiempo le estaba hablando a los judíos, le estaba hablando a la nación de Israel y le estaba profetizando que venía el fin de la era de la ley. 40 años después, en el año 70, vino la destrucción de Jerusalén y también vino la destrucción del tercer templo. En ese momento ya ellos no podían hacer los sacrificios. En ese momento se acabó el sistema de la ley y entró la era de la gracia, de la salvación, de la bendición, donde tú y yo estamos. Así que el Señor estaba llamando a los judíos a arrepentirse antes que viniera el fin de la era de la ley a través del juicio, que vino la destrucción de la nación de Israel, de Jerusalén, donde todos los judíos fueron dispersados. Pero los judíos que creyeron en el Señor fueron guardados y fueron salvados. También vendrá el fin de otra era, que es la era de la impiedad, donde el Señor juzgará a los impíos que no acepten a Cristo y no permanezcan en Cristo. Eso lo podemos leer en Mateo 13, versos 41 al 43. Dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, las personas que no acepten al Señor, que no permanezcan en la fe en Cristo, serán juzgados. Pero los justos van a resplandecer, van a tener recompensa, van a tener bendición. Y en el tiempo de la segunda venida, en el tiempo del arrebatamiento, el Señor nos va a recompensar si nosotros nos mantenemos fieles a su palabra y a la fe en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Siento la presencia de Dios. Yo sé que las personas que me están escuchando también están siendo arropados por la gloria y por el poder del Señor. Entonces Cristo vino la primera vez a sembrar y a cosechar gente para transformarlos en hijos del reino de Dios. Si leemos en el Evangelio del apóstol Juan, el capítulo 4, desde el verso 1 al 4, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces el Señor entendió que por causa de los celos de los fariseos, porque los discípulos del Señor se estaban multiplicando, el Señor tuvo que salir de Judea, ir a Galilea, pero rumbo a Galilea le era necesario, porque quedaba en el camino, le era necesario pasar por Samaria. Entonces de aquí podemos nosotros aprender que el Señor Jesús se movía por discernimiento y por propósito. Cuando Él veía que su vida corría peligro, Él salía y se movía a otro lugar. O sea, el Señor tenía ese discernimiento. Entendía: wow, aquí me estoy multiplicando en discípulos, va a haber envidia de los fariseos, así que yo tengo que salir de este lugar. Salía del lugar de peligro e iba a lugares de propósito. El Señor Jesús fue a Samaria porque allí tenía que predicarle a una persona importante. Si nosotros leemos Lucas 19, verso 1, dice que Jesús tenía que pasar por Jericó.
¿Por qué tenía que pasar por Jericó? Para ganarse a Zaqueo. El Señor Jesús buscaba ciudades, buscaba lugares para ganarse personas específicas, y esas personas específicas iban a ganar multitudes. Así que Jesús le era necesario pasar por Samaria por causa del propósito del Señor. Así que nosotros no tenemos que movernos no por necesidad, sino movernos por propósito. No tenemos que movernos por lo que dice la mayoría, tenemos que movernos por lo que dice la voz del Señor. Entonces, dice la palabra también en Juan capítulo 4, verso 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Si nosotros vamos a un diccionario, incluso tú vas a Google y pones ahí Sicar, la palabra Sicar significa borracho. La palabra Sicar significa ebrio. La palabra Sicar significa falsedad. Me llama algo mucho la atención que la palabra Sicar significa el lugar de los tóxicos. La palabra tóxico, si usted lo busca también en el diccionario, significa venenoso. Significa algo o alguien que causa trastorno, algo que causa la muerte. Por ejemplo, el primer tóxico en la Biblia fue la serpiente en el huerto del Edén. La serpiente inyectó su veneno a la mujer se contaminó y contaminó al hombre, y el mundo se intoxicó del pecado, y eso trajo a la muerte espiritual. Así que esa palabra, usar esa palabra tóxico, yo soy el tóxico, yo soy la tóxica, no es un juego, no es una moda. No puedes usar eso, porque tú estás diciendo yo soy venenoso y yo mato. O sea, tú no puedes estar usando el lenguaje de muerte del mundo. Tienes que usar un lenguaje de vida, porque el poder de la vida y de la muerte está en lo que nosotros hablamos. Entonces, cuando tú te haces llamar tóxico o yo soy la tóxica, estás diciendo yo soy alguien venenoso que imparte muerte. Entonces nosotros no somos una generación que intoxica al mundo. Nosotros somos la generación que imparte sanidad y que imparte vida. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos las personas que traemos sanidad a la humanidad, porque nosotros hablamos el Evangelio. Nosotros somos una buena semilla. Nosotros no somos una mala semilla que viene a intoxicar o que viene a envenenar al mundo. Nosotros venimos a sanar al mundo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también a quien escuchamos, porque hay gente aún en las noticias, en las redes sociales, que te intoxican con miedo, con temor, con terror, no te dejan dormir. Tienes que escuchar las buenas noticias de la sanidad, de la libertad y de la salvación que Cristo nos ofrece. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el día de hoy, si tú te has intoxicado de las malas noticias, de la manipulación, hoy sé libre de ese temor, de ese miedo. Llénate de la vida del Señor. Entonces somos llamados a liberar a la gente que está intoxicada por el pecado y por la religiosidad. Lo primero que Jesús vino a romper en el mundo fue una toxina llamado racismo y prejuicio. Si usted lee Juan 4, versos 6 al 9, dice que Jesús estaba cansado del camino. Cuando uno recorre una ciudad, más que todos nosotros en Ciudad Ojeda, con calor, tenemos sed. Entonces Jesús recorrió de Judea a Galilea, pasó por Samaria, tenía sed. Así que vio a una mujer que estaba sacando agua. Lo más normal del mundo es pedirle agua a esa persona que tiene agua. Esa mujer, si usted lee Juan
4:9 se sorprendió que Jesús, siendo judío, le pidiera a ella agua, que era una mujer samaritana. Mire lo que dice Juan 4:9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, la mujer se sorprendió porque había una enemistad racista, religiosa, entre los judíos y samaritanos. Los judíos y samaritanos se odiaban. Así que algo tan sencillo como pedir un vaso de agua a una persona era como una ofensa. Entonces el Señor Jesús, a través de esto, nos da una enseñanza muy grande y muy poderosa. El Señor Jesús vino a traer una nueva cosmovisión de la vida. Un mundo sin racismo, un mundo sin diferencias tontas, un mundo unido en el amor y la fe. A veces podemos ver que Dios estableció a la humanidad en unión, pero es el mismo hombre que pone diferencia racista, ideológica, y nosotros tenemos que romper con eso y unirnos porque somos imagen y semejanza de Dios. La manera de poder liberar a la gente de la toxina del odio es impartiendo el antídoto del amor. Te lo voy a volver a repetir. La única manera de liberar a la gente de la toxina del odio es inyectándole el amor de Dios. Y eso fue lo que Jesús hizo con esta mujer samaritana. Le mostró la misericordia, le mostró el amor del Padre y le habló la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús se reveló a esta mujer como el don y como el regalo de Dios para ella. Y lo podemos leer en Juan capítulo 4, verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías agua de vida. Entonces Cristo es el regalo de Dios para el mundo. Es un regalo que trae salvación, que nos libera de la condenación eterna. Bendito sea el nombre del Señor, porque tenemos ese don, tenemos ese regalo que nos imparte vida. La salvación, Dios nos salva para tener un propósito trascendente en esta vida, para tener calidad de vida y tener plena comunión con Dios. Dice: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías agua de vida. Jesucristo vino a darnos vida en abundancia. El mundo siempre te va a hablar de muerte, siempre te va a hablar de enfermedad, siempre te va a llenar de temor para tenerte arrinconado en un rincón, temblando, lleno de miedo. Así que no creas en las malas noticias de muerte del mundo. Cree en las buenas noticias de vida, porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero Cristo vino a darte vida y vida en abundancia. Ahora bien, Cristo se reveló como el don de Dios, que le daría el agua del Espíritu para saciar su sed interior. Pero la mujer no entendió. ¿Por qué la mujer no entendió? Porque ella estaba enfocada en sus necesidades temporales. Juan 4:11 dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tiene esa agua viva? A veces el afán por lo material, por las necesidades, nos hacen ciegos a la grandeza de las realidades espirituales y eternas. Se lo voy a volver a repetir. A veces el afán de lo material, del dinero, que tengo que pagar esto, que tengo esto, nos vuelve ciegos, no nos hace ver las realidades espirituales, eternas, grandiosas, que Cristo nos ofrece. A veces no vemos la riqueza de la gracia de Dios. A veces no vemos la riqueza de su favor, la sabiduría eterna, por estar pendiente de agua
de comida, de vestido, de techo, de carro, dinero, fama y posesión. Y lamentablemente todas estas cosas son corruptas. Se deshace un carro, no es eterno, un carro se daña, una casa se daña, pero lo eterno permanece para siempre. Esta mujer tenía una devoción extraña con este pozo, el pozo donde ella venía a sacar agua. En Juan 4, verso 12 dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Quiere decir que esta mujer idolatraba ese pozo porque Jacob sacó agua de ese pozo. Entonces nosotros tenemos que librarnos de los fetiches. ¿Qué es fetichismo? Es la devoción a objeto y saber que Cristo es mayor que todas las cosas. Esta mujer samaritana venía a sacar agua en el pozo de Jacob porque pensaba: si Jacob sacó agua en ese pozo, fue próspero, si yo saco agua en ese pozo, también voy a prosperar. Y esta mujer iba de mal en peor porque puso su confianza en ese pozo. Para esa mujer, el pozo de Jacob era su ídolo. Hoy en día hay personas que piensan que trayendo la arena de Israel, bendiciendo una palma, trayendo ciertos objetos a la casa, yendo a ciertos lugares santos, esto va a traer prosperidad o te va a mejorar la vida. Y eso es falso. El único que puede cambiar tu vida para siempre se llama el Señor Jesús. Y el Señor le responde en Juan 4:13. Y se respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Jesús le dijo a esta mujer: este pozo no es la solución, no es lo que va a llenar el vacío en tu corazón. El único que puede llenar tu vacío en tu corazón soy yo. Y el Señor se lo responde en Juan 4:14. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. El único que puede saciar nuestro corazón, nuestro espíritu, el único que puede saciar nuestra alma se llama el Señor Jesús. Él nos llena de su Espíritu Santo y nos imparte vida. Ahora bien, también Cristo nos da el antídoto a la toxina del pecado. En Juan 4, verso 15 al 19. Juan 4, verso 15 al 19. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús le dijo: llama a tu marido. Ella, en forma de seducción hacia Jesús, le dijo: yo no tengo marido, yo estoy disponible. Y el Señor Jesús le hizo ver su pecado. 5 maridos has tenido y el que tiene, el sexto, no es tu marido. Así que Jesús, de una manera muy amorosa, de una manera muy subliminal, descubrió proféticamente su pecado. Entonces ahora, hoy en día, la gente toma con ligereza el pecado, sin saber las terribles consecuencias espirituales que afecta a tu mente, afecta a tu alma, afecta a tu cuerpo y afecta a todas las áreas de tu vida. Esta mujer estaba necesitada materialmente, estaba necesitada espiritualmente, llena de prejuicio, porque estaba intoxicada por la vida promiscua que llevaba. Como dijo Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Eres libre de tomarte un veneno, eres libre de lanzarte de un edificio, eres libre de tirarte un carro, eres libre de lanzarte a un ferrocarril viniendo a toda marcha, pero sabes que toda esa decisión te van a llevar
a la muerte. Así es el pecado. El pecado es un suicidio. El pecado te va matando lentamente. Así es con el pecado. Tienes libre albedrío de emborracharte. Eres libre de tener relaciones sexuales fuera del orden de Dios. Eres libre de maldecir, de mentir, de estafar, de adulterar. Pero sabes, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero el regalo que te ofrece Cristo es vida. El único que nos puede dar el antídoto para la toxina llamada pecado es Cristo a través de su sangre. El día de hoy, de repente tú dices, yo soy cristiano, pero de repente eres cristiano a medias. Necesitas un encuentro con Cristo para que tu vida cambie para siempre. Siento la presencia de Dios. Yo sé que muchas personas están siendo tocadas por esta palabra. El Espíritu de Dios está convenciendo de pecado, de juicio, de justicia. El Señor no te señala el pecado para condenarte. El Señor te señala el pecado para que te arrepientas y para que tengas una vida nueva. La mayoría que están intoxicados por el pecado lo están también intoxicados por la hipocresía de la religiosidad. Juan 4:20 dice, nuestros padres, la mujer dijo, nuestros padres adoraron en este monte. Vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta mujer, luego que Cristo le hiciera ver su pecado, se pone a discutir con el Señor acerca de las tradiciones de ellos. No, nuestros padres, nuestra tradición, deben adorar en este monte. Ustedes dicen que es Jerusalén. Entonces se puso a discutir cuando ella vio que fue descubierta en su pecado. Ahí podemos ver la hipocresía. Una mujer promiscua hablando de adoración, pensando que la adoración tenía que ver con lugares y formas, y no entendía que la adoración tiene que ver con el corazón. Jesús le dijo, no es en este lugar ni en Jerusalén se adorará, porque a través del nuevo pacto la adoración nace en tu interior. La adoración nace del corazón. La adoración nace de una vida de verdad, sin hipocresía, de una vida sincera. O sea, prácticamente Jesús le dijo, ¿de qué te sirve hablar de adoración si tú andas en promiscuidad sexual? ¿De qué nos sirve nosotros cantar, predicar si andamos en pecado? Tenemos que arrepentirnos y volvernos al Señor, porque adorar no es cantar, adorar no es levantar nuestras manos, son expresiones, pero la verdadera adoración es creer en Cristo y caminar en su palabra. Y eso fue lo que dijo el Señor. Mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La palabra verdad es con sinceridad, con obediencia y con fe. Entonces, cuando somos libres de las falsas ideologías de este mundo, cuando somos libres del afán del mundo, cuando somos libres del pecado y de nuestras religiosidades, ahí es cuando Cristo se nos revela. La mujer dijo, yo sé que el Mesías ha venido y nos aclarará todas las cosas. En Juan 4:25 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy. Ahí Cristo se le revela a la mujer como el Salvador, como el Cristo. Y esta mujer fue totalmente transformada. Entonces Cristo se quiere revelar a muchos corazones, aún a corazones de gente que se hace llamar cristiana. Porque hay gente cristiana que todavía no se le ha revelado Cristo. Viven sus vidas pecaminosas, viven sus vidas en hipocresía, viven sus vidas en chisme, y tiene que haber un verdadero arrepentimiento para que Cristo se revele a tu vida. Cristo se quiere revelar a tu corazón
que creas verdaderamente. ¿Cómo es posible que hoy en día la gente hable más de las cosas del mundo, del virus, de la muerte, de la enfermedad, que hablan de la palabra? Es necesario que te conviertas realmente a Cristo y puedas disfrutar de esa salvación que el Señor está ofreciendo. Cuando Cristo se nos revela, vamos a dejar nuestra necesidad temporal y vamos a ir al dador eterno, para ir tras una vida de propósito. Dice la palabra en Juan 4, 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Entonces, ahí dice, cuando la frase dice dejó su cántaro, es una frase muy impactante. Para esta mujer, ese cántaro era su vida, era su rutina. Diariamente con ese cántaro iba al pozo de Jacob a sacar agua, a buscar agua en el pozo de Jacob. Era toda su vida, era toda su creencia, era toda su esperanza, era su prioridad. Pero cuando ella vio que Jesús era el Cristo y se le reveló a su vida, en ella hubo un cambio. Ella dijo: yo no necesito ese cántaro, yo necesito a Cristo, yo necesito un encuentro con Él, yo necesito más palabras, yo necesito su presencia. Hay cosas que tú tienes que dejar para que Cristo se revele a tu vida. Dejó el cántaro y dijo a los hombres, le empezó a predicar a Cristo a los hombres. Ya no fue a los hombres de la ciudad para tener sexo con ellos, sino que fue a los hombres a hablarle de Cristo, porque ya su vida había sido transformada. Ella dejó el pecado, ella dejó su religión, ella dejó su creencia, lo dejó todo y lo puso a los pies del Señor y se convirtió en una cosechadora de gente para Cristo. Toda la ciudad, dice la palabra en Juan 4:39, creyó a la predicación de esta mujer. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. La mujer se convirtió en una ganadora de personas. Por eso cuando alguien tiene un encuentro con Cristo, no se puede callar. Tiene que predicar, tiene que hablar la palabra. Uno de los frutos de la conversión y del nuevo nacimiento es que una persona que se le revela a Cristo habla la palabra. No le tienen que motivar para hablar la palabra de Dios. Y dice Juan 4, versos 40 y 41. Entonces vinieron los samaritanos a él y les rogaron que se quedase con ellos 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él. Esta mujer predicó, pero no llevó a la gente hacia ella, sino que los puso a los pies de Cristo. Un encuentro con Cristo nos transforma. Un encuentro con Cristo nos libera. Un encuentro con Cristo nos sana. Un encuentro con Cristo nos hace ganadores de gente para el Señor. Alguien que ha tenido un encuentro con Cristo no se quedará callado. Hablará las buenas noticias de salvación. En este tiempo de tantos rumores, en este tiempo de tantas malas noticias, en este tiempo de temor, tú tienes que tomar el día de hoy una decisión. Seguir a Cristo, dejar tu cántaro, dejar el pecado, o si no, apartarte de Cristo. Pero el que acepte a Cristo, el que Cristo se le revele, tendrá vida y Dios lo guardará de este tiempo malo. Padre, te doy gracias. Eres un Dios bueno, eres un Dios poderoso. Te damos, Señor, la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Señor Jesús, queremos tener un encuentro contigo, Señor. Te pido, Señor, que te reveles a nuestras vidas, Señor. Señor Jesús, revélate, Señor. Revélate a mi vida, revélate a la gente, Señor.
que va a escuchar este video, Señor. Tócalos a través del poder de tu Espíritu Santo. Que todas esas fortalezas sean derribadas, Señor. Que sean libres del temor y se llenen de tu fe, Señor. Y que así como esta mujer se conviertan en cosechadores de personas para ti, Señor. Declaro sanidad en la gente que me está escuchando. En el nombre de Jesús, eres sano. Eres libre de la depresión, de ese miedo, de ese temor. Esta semana proclamo vida y proclamo sanidad. En el nombre de Jesús, que tu presencia arrope las casas, que tu gloria arrope este municipio, arrope, Señor, a Lagunilla, municipio de Lagunilla, a la costa oriental del lago, al estado Zulia, en el nombre de Jesús. Y tú traigas, Señor, sanidad, traigas vida en el nombre de Jesús, Señor. Toca a los jóvenes, toca a los hombres, toca a las mujeres, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. El día de hoy, por agradecimiento a esta palabra, por agradecimiento a esta impartición, vamos a darle al Señor los diezmos, las ofrendas. Al Señor siembra abundantemente y vas a tener una cosecha de abundancia. No te quedes sin sellar esta palabra, sin atrapar esta palabra con tus diezmos y con tus ofrendas. Le habló el apóstol Oliver Escala. Les amo. Muchas bendiciones para todos.